noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Emparedada entre la Segunda Guerra Mundial y la intervención estadounidense en Vietnam, la Guerra de Corea parece haber pasado a un segundo plano pese a las grandes bajas que en ella se produjeron y a que la tensión se disparó hasta el punto de hacer temer por el estallido de una tercera guerra mundial. En la Corea dividida tras la Segunda Guerra Mundial estallaron las tensiones acumuladas entre quienes habían sido aliados durante el conflicto anterior. El mundo contuvo la respiración. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron repartirse la península de Corea, una zona norte, comunista, y una zona sur, capitalista, separadas por el paralelo 38. Sin embargo, a finales de los años 50, Stalin decidió que había llegado el momento de poner a prueba la determinación estadounidense. La alianza con Mao fue determinante en sus intenciones, hasta el punto de que Stalin le llegó a decir al líder chino «al diablo con Yalta», indicando que estaba dispuesto a hacer saltar el orden internacional. En enero de 1950, el Kremlin informó a Kim Il-sung de que se fuese preparando para una guerra en breve y que contase con su asistencia. Una delegación norcoreana al más alto nivel pasó casi todo el mes de abril de ese año en Moscú, preparando la guerra. El cambio de opinión de Stalin se debió tanto al triunfo del comunismo en China como al hecho de que los soviéticos habían logrado fabricar la bomba atómica. Lo que perseguía era enredar a los norteamericanos para desacreditar la política de Washington a costa de los chinos, a los que aseguró que los estadounidenses no se arriesgarían a intervenir, aunque sospechaba que sí que lo harían. El 25 de junio de 1950, 100.000 soldados norcoreanos pertrechados con equipamiento soviético cayeron sobre la frontera con Corea del Sur y tomaron el país con gran rapidez, excepto el llamado perímetro de Pusan, donde resistían los norteamericanos con algunas tropas surcoreanas. El resto de Corea del Sur pasó a manos comunistas. La clave de la fulgurante victoria norcoreana fue la falta de previsión estadounidense, aun cuando la CIA había determinado que se produciría una invasión en junio. El presidente Harry S. Truman, no obstante, contaba con las fuerzas en el Pacífico bajo el mando del general Douglas MacArthur, estacionadas entre los lugares en el cercano Japón, además de nutridos contingentes aéreos y la séptima flota, que se situó junto a Taiwán. Estados Unidos logró el apoyo de Naciones Unidas para combatir la invasión y MacArthur ejecutó el desembarco de Inchon tras las líneas norcoreanas, obligando a un repliegue de estos que se transformó en un desastre en el que perdieron más de 130.000 soldados. MacArthur empujó a los norcoreanos contra la frontera del paralelo 38 y más allá con la intención de conquistar toda la península y unificarla expulsando a los comunistas. Truman se opuso por miedo a un conflicto con China. En octubre de 1950 y contando con ayuda soviética, 350.000 hombres del ejército chino contraatacaron y pusieron en fuga a los marines norteamericanos hasta hacerles repasar la frontera anterior a la guerra. Un mes más tarde se produjo la batalla del embalse de Chosin entre el 9º Ejército de Voluntarios Populares y el 10º Cuerpo de Marines, con temperaturas inferiores a los menos 35 grados. Los estadounidenses tuvieron que evacuar la posición, pero infligieron a los chinos más de 40.000 bajas. Desde entonces, MacArthur trataría de desatar una guerra total contra China que incluía el uso de bombas nucleares. Aquello generó una controversia con el presidente Truman, que ya no cesaría. El general, seguro de su posición, hizo altisonantes declaraciones en la prensa contra el intento de Truman de desarrollar una guerra bajo control, hasta que éste le retiró el mando en abril de 1951. El resto de la guerra, el frente apenas se movería. Desde el término de la batalla de Chosin, Washington buscaría alcanzar un armisticio con los norcoreanos, algo que tardó 2 años y medio aún en llegar, cuando se concretó en la paz de Panmunjom en julio de 1953. La frontera volvió a situarse en el paralelo 38 y se ha convertido desde entonces en la frontera más militarizada del mundo. El balance de la guerra fue desolador, con casi 3 millones de civiles muertos y cientos de miles de bajas de ambos bandos, unas 36.000 estadounidenses, para que todo quedase como estaba, igual que antes de la guerra. Don Javier López, muy buenas noches. Muchas gracias por venir a contarnos la Guerra de Corea, que es un conflicto semi-olvidado, como decíamos al principio, emparedado entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. En su día, lógicamente, acaparó los focos, pero hoy parece bastante olvidado. Cabe pocas dudas a estas alturas de que fue un conflicto básicamente instigado por Moscú. La mayor parte de los biógrafos de Stalin destacan además el papel central de Stalin en este asunto, que llegó a engañar a los chinos sobre las intenciones norteamericanas para provocar aquella guerra. Es un tema muy complicado.
Desde luego el dominio que tenía Stalin sobre el mundo comunista en aquella época, no vamos a decir que era omnímodo, pero casi. Era indudablemente la gran figura personal del comunismo. La Segunda Guerra Mundial había terminado solamente 5 años antes, estaba en su mejor momento, Stalin. Se dice que la iniciativa, en el sentido de estar especialmente interesado en la zona, era del dirigente de Corea del Norte, de Kim Il-sung, que lo que quería era reunificar la península bajo un gobierno comunista y bajo su gobierno personal. Lo que es indudable es que era imprescindible el permiso de Stalin. Stalin, como se ha dicho en el documental, era reticente a que se iniciase una guerra en Extremo Oriente, sobre todo en la segunda mitad de los años 40, cuando estaba sobre todo la tensión focalizada en Europa. Lo que pasa es que, efectivamente, desde el momento en que en el año 1949 los soviéticos tienen la bomba atómica, Stalin ya no tiene tanto miedo a entrar en conflicto con Estados Unidos, porque ya en ese sentido puede amenazar frente a la posibilidad de contraataque nuclear estadounidense con utilizar él también la bomba atómica. Entonces ese es el factor que permite que les dé autorización. El propio Stalin verbalizó ante Mao al diablo con Yalta, es decir, que el orden de Yalta ya no le importaba y por tanto había cumplido su función en la historia, podemos decir así, y ahora tocaba un paso más adelante que la propia China acababa de ejecutar en 1949 con la proclamación del triunfo de la República Popular China. Representa desde luego un final clarísimo del orden de Yalta y las intenciones del bloque del Este de ir más allá. Sí, lo que pasa es que del orden de Yalta en Extremo Oriente. Se ha dicho muchas veces que Yalta es el inicio de lo que ha sido el mundo de la segunda mitad del siglo XX. Yalta, sobre todo, suele ser considerado desde el punto de vista europeo. En Yalta se discutió mucho la cuestión de Alemania, de la ocupación de Alemania y sobre todo de Polonia. Pero es verdad que había también una serie de acuerdos relativos a Extremo Oriente. Esa frase de Mao se la dice a Stalin en unas discusiones que tuvieron en las últimas semanas del año 49 y principios del año 50, porque con ocasión de que Mao acababa de ganar la guerra civil china, se acababa de hacer con el poder en China, y era el 70º cumpleaños de Stalin. Todos los dirigentes comunistas mundiales fueron a la celebración del 70 cumpleaños de Stalin en diciembre del año 49, y con ocasión de eso Mao fue además el invitado de honor que acababa de llevar al comunismo a el país más poblado de la Tierra. En el contexto en el que le dijo lo de al diablo con Yalta era la posible renegociación de un tratado que regulase las relaciones entre la Unión Soviética y China con respecto al anterior que se había firmado con la China nacionalista. Y en este contexto, efectivamente, Stalin estaba más abierto a establecer un conflicto en Extremo Oriente. Y efectivamente, en ese contexto, da la luz verde para el ataque a Corea. Me parece que hay algunos factores personales también, porque en ese momento Stalin está empezando, al decir de algunos de sus biógrafos, a sufrir una cierta parálisis cerebral que le conduciría finalmente a la muerte, y algunas de las decisiones hoy se explican por esa razón. Es también la época en la que empezó con sus manías acerca de los lingüistas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, para Estados Unidos es la aplicación de la doctrina Truman, podemos decir, ¿no? La idea de que allá donde el comunismo surja, donde el comunismo aparezca y muestre su fuerza, allá va a estar Estados Unidos, y verdaderamente estuvo, aunque hubo muchas tensiones entre la propia cúpula dirigente norteamericana. Por supuesto, la doctrina Truman es una manera de exponer una de las posibles opciones que tenía Estados Unidos ante la expansión del comunismo durante la Guerra Fría. Una era la contención del comunismo. La otra posibilidad era incluso pasar al contraataque. Lo cierto es que en la mayor parte de la Guerra Fría lo que presidió fue la doctrina Truman, es decir, la contención del comunismo. Lo vemos en la Guerra de Corea. En la mayor parte del conflicto hay un momento que parecen ir a intentar reunificar Corea después del desembarco en Incheon, pero es cierto que al final se aplica la contención del comunismo, y esa doctrina de contención, que es, como decimos, la doctrina Truman, que se formula en el año 47 con las guerras civiles, la guerra civil en Grecia y el conflicto en los Dardanelos entre la URSS y Turquía, por ejemplo, también se aplica en la guerra de Vietnam. Estados Unidos en ningún momento intentó derrocar el régimen comunista de Vietnam del Norte, sino que intentó contener el comunismo. Eso cambiará realmente en buena medida en los años 80 con Reagan, la doctrina Reagan, que sí que va a intentar develar los regímenes comunistas en algunos países del tercer mundo, como Afganistán. El empuje inicial de los norcoreanos en un plano más militar cogió por sorpresa a los norteamericanos, una cosa que llama la atención porque los norteamericanos estaban informados de los movimientos del otro lado de la frontera, pero un par de semanas antes el secretario de Estado había dicho ante el Congreso que no había ningún riesgo de conflicto, y es una cosa bastante insólita el hecho de que disponían a través de la CIA de esa información, pero no llegó a las terminales donde debería haber llegado, o alguien se ocupó de que no llegara. En cualquier caso, es una cuestión que plantea bastantes dudas. Plantea dudas, y en aquellos años, además, unos años también, en ese mismo año 1950, empieza la campaña del senador McCarthy contra la infiltración, en buena medida verdadera, de comunistas en instancias de la Administración Federal de Estados Unidos.
Pero bueno, también es verdad que había habido anteriormente avisos de posibles ataques y lo cierto es que no se tuvieron en cuenta. Hay que tener en cuenta que antes de la guerra de Corea, en el año 50, la mayor parte de las tropas, tanto soviéticas como estadounidenses, se habían retirado. Fue al principio una guerra entre coreanos, entre comunistas del norte y coreanos anticomunistas del sur. Lo que pasa es que en cuanto, por ejemplo, el tema de Dean Acheson, no conozco exactamente el tema de la intervención en el Congreso, pero lo que fue muy importante, o se ha dicho que pudo ser muy importante, es que en enero del año 1950, en unas declaraciones a la Asociación Nacional de Periodistas, hablando del perímetro defensivo de los Estados Unidos en Extremo Oriente, mencionó, por ejemplo, Japón o Filipinas, pero no mencionó Corea. Y eso ha dado pie a que precisamente Stalin, Kim Il-sung, considerasen la posibilidad de que Estados Unidos no fuese a intervenir si se invadía Corea. Entonces se ha dicho que a lo mejor Dean Acheson, que además fue tildado por algunos sectores de la opinión pública estadounidense de ser blando con el comunismo, soft on communism, como se dice allí en el lenguaje político estadounidense, pues que no había tomado las medidas necesarias, o la Administración General de Estados Unidos no había tomado las medidas necesarias. De otra parte, hay que tener en cuenta que cuando se ataca, en junio de 1950, como he dicho, los que resisten son los surcoreanos, pero inmediatamente casi Estados Unidos consigue apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por la ausencia de la URSS, de ese Consejo de Seguridad, pero las tropas que se mandan en un primer momento por parte de Estados Unidos son tropas de ocupación de Japón, que no están, son tropas de ocupación, no son tropas de combate, no son tropas de élite. Por eso en un primer momento la intervención estadounidense no consigue detener a los norcoreanos. Solo más adelante, ya en septiembre, tiene lugar el desembarco de Incheon, que es fundamental para revertir por un momento el curso de la guerra. Pero Acheson fue suave con los comunistas y muy duro con España. Con España en aquella época, por cierto. Lo cual refuerza quizá la tesis de que era suave con los comunistas, si se me permite. Bueno, vamos a ver, el papel del ejército norteamericano en esta cuestión, que vino además muy matizado por las relaciones tortuosas entre Truman y MacArthur, fue un papel cambiante. El ejército norteamericano, como bien dicen, no fue brillante en un principio, luego logró estabilizar la situación, pero también, en fin, sufrió una cantidad de bajas numerosas. Ciertamente frente a los chinos, por decirlo de alguna manera, relativamente fácil jugar un buen papel, y los norteamericanos no terminaron de ser, digamos, excesivamente convincentes. A ver, en buena medida es así. Cuando, como he dicho, en el ataque inicial de Corea del Norte, de junio, julio, agosto de 1950, las tropas estadounidenses son tropas de ocupación, no están a la altura y apenas consiguen resistir el perímetro de Pusan, en el extremo sureste de la península coreana, como se ha dicho en el reportaje introductorio. Más adelante llegan tropas de refuerzo, tropas mucho más preparadas para el combate, y tiene lugar el desembarco de Incheon en septiembre del 50, que es un auténtico éxito. Es quizá, no puedo decirlo con exactitud, pero es probablemente la operación anfibia más importante que ha tenido lugar fuera de la Segunda Guerra Mundial. Y consiguen revertir la situación casi por completo. A los pocos días se reocupa Seúl, cambia de mano Seúl por segunda vez, y luego efectivamente los americanos y los surcoreanos y las fuerzas aliadas de Naciones Unidas llegan a ocupar casi todo el norte. Pero tiene lugar el contraataque chino en octubre y sobre todo en noviembre, el gran contraataque chino. Y ahí tiene lugar la gran retirada de los Estados Unidos desde las partes más septentrionales de Corea del Norte hasta volver a ceder Seúl. Es decir, las tropas comunistas combinadas de chinos y coreanos del norte consiguen recuperar Seúl. Es decir, tercer cambio de manos de Seúl, de la capital de Corea del Sur. Esto en enero de 1951. Y efectivamente se ha considerado que esa retirada, a partir de ese avance que parecía imparable de las tropas de MacArthur en septiembre-octubre del 50 hasta ser expulsados de todo el norte e incluso volver a perder Corea del Sur, se ha dicho que ha sido quizá la peor retirada de la historia militar de Estados Unidos. Tenemos muy poquito tiempo, pero habría que hablar también de la gran cantidad de bajas civiles que se producen en la guerra de Corea, que es un tema sobre el que se suele pasar como por sobre ascuas. No se trata mucho y hubo una gran cantidad de muertos, todavía hoy sujeto a discusión, como siempre pasa en estos casos. Las cifras siempre efectivamente están siempre sujetas a todo tipo de discusiones, y más, como bien sabemos que también hemos tenido aquí una guerra civil. La guerra de Corea, no hay que olvidar que en principio es una guerra civil, entre coreanos comunistas y anticomunistas. En ese sentido tiene un cierto paralelismo con nuestra guerra. Lo que pasa es que en el caso de la guerra de Corea la intervención exterior es totalmente decisiva, a diferencia del caso español, donde la intervención no es tan importante. Pero efectivamente estamos hablando a veces se habla incluso de millones de bajas. Las tropas estadounidenses tuvieron entre 33 y 36.000 bajas, pero hubo casi millones de bajas civiles, efectivamente. Don Javier López, muchísimas gracias, se nos ha echado el tiempo encima, pero creo que hemos contado por lo menos por encima los aspectos políticos y militares más significativos de la guerra del Vietnam, de la guerra de Corea. Muchísimas gracias, Gracias, Javier. Fernando, buenas noches. Y a todos ustedes igualmente, buenas noches, gracias por estar ahí, hasta el próximo programa, si Dios quiere.